Un repaso en esta edición especial que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez y como siempre me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón y la mujer noticia Carmen Jovet. Hoy aquí en Directo y Sin Filtro les presentaremos una edición especial donde vamos a hacer un repaso de algunos eventos que han moldeado la política en la isla. Hacemos un análisis del impacto de estos sucesos junto a tres figuras conocedoras de la política de el país y de inmediato. Primero, buenas tardes a mis compañeros. Saludos, encantada de estar aquí y de ver a Jonathan repuesto y dándole unos consejitos. Y voy a compartir uno de ellos porque yo también tuve operación de rodilla. Por cada libra de peso que uno baja son 4 libras menos de fuerza sobre las rodillas. Así que unas libritas que has rebajado te vienen bien. Sí, y he aprendido tanto las rodillas en estas últimas 2 semanas que ha sido, olvídate. O sea, digo que la rodilla Terminator, pero estamos por ahí. Qué bueno que ya estás de vuelta, Jonathan. Vamos por ahí y la recuperación, pues, y gracias a los médicos y agradecido del personal del hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, particularmente la clínica de ortopedia, que fueron los que me atendieron y me ha ido de maravilla en todo este proceso. Bueno, y pues nada, estamos aquí. Estamos listos y vamos de inmediato a darle la bienvenida a nuestro panel con el que vamos a hacer este repaso histórico, y ellos son el licenciado Guillermo San Antonio Hacha. Él es el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático. También le damos la bienvenida a Kenneth McClintock, expresidente del Senado y exsecretario de Estado, y también al licenciado Marco Antonio Rigao, ex senador del Partido Popular Democrático. Qué bueno tenerlos a los tres. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Un placer estar aquí, pero ella fue más inteligente que tú. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ella cogió un break y se fue para Italia. Mira, ay, Dios mío, dejen Italia. Eso es verdad. Eso es que me toca regresar, pero miren, vamos a hacer este repaso y vamos a hablar de eventos históricos que han marcado la política en Puerto Rico, y uno de ellos ocurrió, no había nacido cuando ocurrió ese evento. Ni yo tampoco. Pero fue estaba allí. el apagón en las elecciones del 5 de noviembre del 1980. Cuando hablé con Kenneth de que este iba a ser el primer evento político, Kenneth me mencionó que antes que este evento, otro evento que marcó la historia en el país fue en el 1968, cuando el Partido Popular Democrático por primera vez perdió, el Partido Nuevo Progresista por primera vez ganó y se inició el bipartidismo. Voy a hacer una mezcla de ambos. Quiero comenzar con ese del 68 y de inmediato con lo que aconteció en el apagón. ¿Cómo eso cambió el curso en la historia de Puerto Rico, particularmente ese evento donde el Partido Popular Democrático primero tuvo su primera derrota, debo decir, Marco Antonio Rigao? Mira, yo tengo una pequeña disidencia. Tú estás hablando de anécdotas. La historia de Puerto Rico, toda su historia, va de la mano con la historia de la metrópoli de turno. O sea, las cosas que han pasado en Puerto Rico han pasado aquí porque la metrópoli ha querido que pasen. Nuestras luchas internas divierten a la gente. El colonizador, tú dices. Claro. O sea, tú puedes hacer una correlación matemática exacta de las cosas que han ocurrido en Puerto Rico con lo que ha ocurrido en el imperio de turno, España primero y luego Estados Unidos, y ver los intereses en ese momento dado. Ahora, yendo a las anécdotas que tú mencionas, pues mira, el primero que menciona es el del... La derrota del Partido Popular 68. Democrático en el 68. Bueno, el Partido Popular que saca a Puerto Rico de una situación desesperante con el apoyo de Estados Unidos. Porque sin Franklin Roosevelt decidió quitarle el apoyo a los republicanos de Puerto Rico y a la coalición y darle el apoyo a Luis Muñoz Marín. O sea, Muñoz Marín, cuando era senador, manejaba más fondos públicos que el gobernador, porque la PRERA y la PRA eran las organizaciones que hizo Estados Unidos para canalizar los fondos federales a Puerto Rico. Para la reconstrucción. Claro, estaban al servicio realmente de decisión de gente honesta, porque el problema era que no querían entregar el dinero a gente que se lo fuera a robar. Ese ha sido un problema muchas veces de los imperios, que en las colonias se desarrolla el gusto por la corrupción
Y entonces los imperios tienen problemas en entregarle dinero a quienes se los van a robar. Todavía en estos días lo hemos visto. Después del huracán María, gran parte de lo que decía el presidente Trump es que se van a robar los chavos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los primeros que encontraron incurso en actos de corrupción no eran boricuas, eran los con el huracán María. Para que fueron presos. Por eso. Eso fue con el caso de María. El Partido Popular... No me digas que no perdió en el 68. No, perdió. Perdió y se lo buscó. Bueno. Pero bien buscado. Mira, casi todos los problemas de los seres humanos son autoinfligidos. Dime por qué Bueno, el Partido Popular se dividió. Se dividió. Luis Muñoz Marín no apoyó al gobernador Sánchez Vilella, que tenía un problema personal, ¿verdad? No era un problema, tenía una novia y se quería divorciar. ¿Y se casó? Y se casó y después... Bueno, por eso, un problema. un problema, ¿no? Era un asunto personal. Un asunto personal que incidió en la política. No, que el hombre estaba enamorado y feliz. ¿Eso es un problema? Bueno, cuando el hombre enamorado y feliz está casado con otra mujer, puede ser un problema. Se divorcia y se casó con ella. Y cuando uno ostenta la gobernación, pues puede ser un problema. Un país que mira eso, y lo fue. En aquel momento histórico. Y lo fue, y entonces Luis Muñoz Marín apoyó al candidato oficial del Partido Popular, que fue Negrón. Luis Negrón López, que lo acusaron de billetero, como me dijo una vez. El 315, que jugara el 315. De bolitero. Como me dijo una vez Kenneth, porque yo no había nacido entonces, pero Kenneth me decía que le habían puesto el nombre de bolitero. No, le decían, juégame el 315. Mira, que era de la Y aprovechó entonces el PNP y logra su primer triunfo, y de ahí comienza la alternancia política. Que yo no sé si la alternancia... Espero yo que se retome. El bipartidismo le dice. Espero yo que se retome. Ay, Dios mío. Pero eso no le gusta a Victoria Ciudadana, eso que acabas de decir. Se llama el bipartidismo. El bipartidismo. Ajá. Y ahí comenzó, ¿verdad? Y ¿Cómo conectamos? ¿Cómo conectamos ese bipartidismo, esa alternancia del 68? Mira, va a explotar Kenneth. Por eso, con el tema, con el asunto del apagón del 80. Del 1980. ¿Cómo lo conecta Kenneth? Porque hay algo que me llama la atención, y esa alternancia, porque sé que cuando hablamos de las historias de Rafael Hernández Colón, que es pan descanse, Carlos Romero Barceló, esas victorias, derrotas y enfrentamientos electorales, particularmente el 80 es como el cúspide de esa... Hay algo que une esos dos eventos. Okay. Se llama Carlos Romero Barceló. Carlos Romero Barceló es uno de los símbolos del rejuvenecimiento que hubo en la política en 1968. Tenía a un ya decrépito Jorge Alfonso Aldaña compitiendo en sustitución de doña Fela contra un muchacho joven que nunca había corrido para nada en su vida, de 30 y pico de años de edad. Y ese muchacho de 30 y pico de años de edad gana la alcaldía de San Juan y empieza a desarrollarse políticamente, y está corriendo por primera vez para la reelección como gobernador en el 80. Y entonces se iban a contar los votos en el Coliseo Roberto Clemente. ¿Y qué pasó? Vamos a repasar ese momento. Ahí hubo algún tipo de desperfecto eléctrico. Y entonces, además, se iba a tardar el recuento porque se había ganado por menos de la mitad del 1%, y la ley electoral de Puerto Rico establece aquí, como en ningún lugar en el mundo, automático un recuento, que cuando es un recuento de menos de la mitad del 1% o menos de 100 votos o 500 votos, hay que hacer un conteo papeleta a papeleta. Pero la versión, y yo estaba allí, ¿verdad? Sí. Yo era directora del Departamento de Noticias del Canal 11, ¿verdad? Y yo estaba en Valencia, y la versión era que habían hecho un apagón para robarse las elecciones. Porque el sistema computador que iban a robar. Que el sistema va a aparecer primero ganando y después perdiendo. Dos capitanes de la policía. Pero escuchemos a Kenneth. Vamos a escuchar a Kenneth, pero mira, me quedan 2 minutos para hacer pausa. Cuando tú y yo nos conocimos, ¿cuáles fueron las primeras cosas que yo te dije sobre la política? No crea nada de lo que aparece escrito. No crea todo lo que tú veas en la prensa. Esa fue la versión de la prensa. La realidad del caso es que el apagón no fue en Valencia, fue en el Coliseo Roberto Clemente. Se tenían que ir del Coliseo porque tenían un contrato de corta duración, porque tenían otras cosas en el Coliseo. El único local grande que encontraron eran unos almacenes de Fomento en Valencia que estaban desocupados. En la organización Valencia. Sí. Y se fueron para allá a hacer el recuento allí. La realidad es que es la elección mejor contada en la historia de Puerto Rico,
porque se contó voto a voto, papeleta a papeleta, y los resultados fueron producto de ese conteo bien preciso. Okay. 30 segundos. 30 segundos. Primero, a Jorge Fonsaldaña, a quien Romero le ganó, era ex secretario de Hacienda. Sí. Los secretarios de Hacienda no ganan elecciones. Eso es verdad. Pues cobran las contribuciones. Eso es verdad. ¿Eso autoriza Zaragoza? No. El que cobra las contribuciones se le hace difícil buscar los votos. Pero se lo hubiesen dicho antes de la primaria. Porque... Mira, 2 oficiales de la policía en las sesiones ejecutivas de las vistas de Cerro Maravilla testificaron sobre el robo de sacos de votos y el cambio de votos. Eso yo se lo envié al Departamento de Justicia. Si no hizo nada, eso no tenía que ver con la investigación eso de Maravilla. Eso no te lo creo, que no hicieron nada. Ay, mira. Eso fue en la primera vista de Cerro Maravilla. 2 capitanes de la policía, 2 bajo juramento. En una sesión ejecutiva. En una sesión ejecutiva en la cual estaban representados el PNP, el Partido Popular y el PIB. O sea, ya estaban dejando que los PNP pudieran estar en la sesión ejecutiva porque no se lo permitían. Siempre estuvieron. No lo permitían. Siempre estuvieron. Sí, pero en un momento... Bajo mi presidencia siempre estuvieron. Me pueden preguntar a mí que conducía las vistas. Yo estaba allí desde el principio. El Tribunal Supremo tuvo que ordenar que hubiera presencia del Estaba desde la número 1, yo estaba allí. Escúchenme bajo una mi cosa. presidencia estuvieron en sesión ejecutiva los 3 partidos siempre. No pero antes de ti no. Pero antes de ti no. Licenciado Rigao y Maquilinto. Bajo tu presidencia te dije, no cites a Carlos Romero Barceló, que se va a virar la tortilla y se viró. No dañó ninguna Mire, tortilla. tenemos que hacer una pausa. Usted no se despegue porque seguimos con más de esta edición especial de Directo y Sin Filtro. Y continuamos aquí en esta edición especial de Directo y Sin Filtro, repasando algunos eventos históricos que han moldeado la política del país. Y ahora nos movemos a lo que sucedió en Vieques cuando comenzó la lucha para sacar a la Marina de Vieques. Luego de que una bomba cayó y que muriera el guardia de seguridad David Sanes. Esto fue en el 1999 y esto fue elevando una ola de protestas hasta que se buscó sacar la Marina en mayo del 2003. Esta situación en la Marina de Vieques también, ahorita en el segmento anterior, Marco Antonio Rigao decía que todo está relacionado a la metrópolis, a lo que ocurra allá. Esto fue una contienda, una manifestación multitudinaria que no solamente fue del Partido Independentista Puertorriqueño, sino que se unieron mucha gente. Mira, las pugnas internas de las distintas inteligencias americanas repercuten en Puerto Rico. Y eso fue una parte de ese evento. O sea, mira, hay un libro que se llama State of Denial. Lo escribió Bob Woodward sobre el último cuatrenio de George Bush. Y él cuenta cómo Donald Rumsfeld, que era el secretario de Defensa, tomó la decisión de sacar la Marina de Rupert Rhodes y de Vieques. Y lo que él dice es lo siguiente, dice, lo pueden buscar, se llama State of Denial. Dice que Vieques y Rupert Rhodes le estaban creando tantos problemas a él en el Departamento de Defensa, porque había un montón de militares que venían de vacaciones a Rupert Rhodes y a Vieques y a Culebra, sí. Que él, para quitarse de encima que él no necesitaba ni a Vieques, ni a Culebra, ni a Rupert Rhodes, que eso es histórico. Pero para quitarse de encima los problemas que eso le traía a él dentro del Departamento de Defensa, es que él tomó la decisión... Aceptar el acuerdo con el gobierno local. La decisión la tomó Donald Rumsfeld, que había sido... No fue la bomba. David Sanes fue lo que... Eso fue lo que empezó. Pero eso fue en el 99. Ahora, la decisión final fue en el 2003. Pero no es menos cierto que ya el pueblo viequense estaba bien molesto porque los bombardeos eran horribles. Carmen, el pueblo viequense no. El pueblo de Puerto Rico. Pero los que la sentían bien fuerte eran los viequenses, que dijeron, esto no pare más, esto no puede ser. Sin distinción partidista, porque yo no puedo olvidar aquella frase lapidaria del entonces gobernador Pedro Juan Rosselló González, cuando enfrentado allí al Congreso sobre este tema, levantó la mirada y dijo don't push it. Y el pueblo le reconoce y le reconoció eso. Y mira que a veces cuesta un poco de trabajo reconocerle al adversario político logros, pero ahí
ese Don Pushing le fue un frente a la metrópoli. Yo conversé con Pedro y él quería sacar la Marina de Vieques, esa era su posición en conversación. O sea, yo le reconozco a Pedro eso y le reconozco también que fue un gobernador que trató de empujar el proceso de descolonización de verdad, no con plebiscitos de embuste como estos que quieren hacer. Y hay que reconocer a Bill Clinton, que con sus luces y sus sombras, porque fue la gobernadora Sila Calderón, la que en ese cuatrienio del 2001 al 2005, pero le da continuidad, siendo la primera mujer puertorriqueña, toma el batón de la salida y ganó las elecciones. Exacto. Y ella fue la que logró y le puso la tapa al pomo, finalmente. Tú tienes que recordar el revuelo que causó, no únicamente ver esposado a Rubén Berrío, sino que ver esposada a Norma Burgos, que luego cumplió. También. Y a la congresista Nidia Velázquez. También. Y a muchos congresistas. Esto fue un fenómeno que unió. Y a Berla, y al sacerdote de Vieques. Al arzobispo, todo el mundo. Sí. Ajá. Adelante, Kenneth. Todo empezó, obviamente, cuando decidieron usar Vieques y Roosevelt Roads. Pero todo el echar todo por la borda en estos dos sitios comenzó con un error que cometió la Marina, y tú lo mencionaste, en 1999. David Sanes era un guardia de seguridad civil, estaba en OP1, que era el Observation Post, y una bomba le cae al lado y lo mata. ¿Cómo la Marina respondió a eso? Creó problemas, o sea, respondió peor de lo que está respondiendo el presidente Biden ahora a sus problemas políticos. Hicieron todo al revés de como debieran haberlo hecho. No reconocieron que ellos gozaban de malas relaciones en Vieques. Perdieron el control. A mí de Casablanca me pidieron unas ideas, yo envié las ideas, las envié en privado, no se las envié a un fax de Casablanca, lo mandé a un fax residencial de alguien que trabajaba en Casablanca para que no apareciera en los récords públicos en esa época. Pero ¿y era esas muy recomendaciones? Era muy poco. ¿De qué eran las recomendaciones que enviaron? Era una serie de recomendaciones para mejorar las relaciones de la Marina como no lo habían hecho en los 50 pero no años. había forma, porque si no era esa bomba era otra, porque la gente caminaba por la arena y encontraba mira si actuaron mal, como dice Kenneth, que escuchaba yo en estos días a un reportero en Puerto Rico decir que era militar, que por hacer un reportaje, sobre la Marina y las bombas y demás, le iban a presentar cargos. Y tenía que renunciar a su carrera militar y le iban a presentar cargos criminales. Ahora, Pedro Rosanales. Rosanales lo reconoce. Y hay una pregunta que quiero hacer a los tres. Sí. Después del 2003. Pero me quedé a mitad de mi... Por eso, y aprovechando eso de las recomendaciones, ¿qué pasó? Porque dejamos caer la bola a nivel local, particularmente con el tema... tanto con la limpieza de los terrenos en Vieques. Nunca se dio. Nunca se ha dado. Que eso. Y también con el tema de Roosevelt Roads. Mucho antes que eso. Esto lo que hace es que hace reconocer el poder que no se había reconocido antes, que tiene los puertorriqueños que viven en el continente. La mal llamada diáspora, no es diáspora porque no es un país distinto, pero la mal llamada diáspora que ejercieron mucho poder político. Ejercieron su poder político en algo en que tenían mucho apoyo acá en Puerto Rico, y allá se dan cuenta de que en una elección que podía ser una elección cerrada como lo fue, porque se ganó por 500 votos en Florida, había que hacerle caso a lo que decían los puertorriqueños allá con respecto a Vieques. Y eso ayudó a provocar que entonces los políticos de allá le hicieron caso a los puertorriqueños que tienen poder político, que no son los que vivimos en Puerto Rico, sino los que se fueron. Y gracias a eso, por primera vez, lo que propuso los puertorriqueños en el continente se convirtió en la realidad en Puerto Rico. Pero también ayudó la percepción internacional de la lucha en Vieques, porque fueron muchos los que dijeron que había que reconocerlo, y no únicamente eso, algunos pensaron que merecían el Premio Nobel de la Paz por su resistencia. Y dentro de las agencias de inteligencia en Estados Unidos, que ven el mundo distinto, el Defensa lo ve a base de tanques y balas, y la Agencia Central de Inteligencia lo ve a base de política. Hay visiones distintas, y lo que ocurrió en Vieques fue en cierta manera un triunfo para la inteligencia civil frente a la inteligencia militar. Y yo no descarto que cualquier cosa que haya ocurrido que causara eso
fue una acción de la inteligencia civil para hacer quedar mal a la inteligencia a la otra rama de gobierno. Eso pasó en la guerra de Europa, que un avión del Navy salió de un portaaviones y bombardeó la embajada china. Y las coordenadas para dónde estaba el almacén de bombas, quien se la dio a la defensa fue la CIA. La CIA le dio las coordenadas de dónde estaba el almacén de bombas, y ese almacén de bombas no existía, lo que había allí era la embajada china. ¿Por qué hemos fallado en poder redesarrollar Roosevelt Roads? Porque hemos fallado en poder redesarrollar. ¿Y por qué no se terminó de limpiar Vieques si todavía hay gente que dice que padece de cáncer a consecuencia de toda la contaminación en esa isla? Es que el criterio... Por la misma razón que no se ha desarrollado lo hace Raimi, que nos entregaron en Aguadilla. 2 o 3 añitos. Sí, eso es cierto. ¿Tú te acuerdas de Sochi's Life? Falta de vocación política. ¿Tú te acuerdas de Sochi's Life? Falta de visión. Falta de visión. Eso es parte de lo que Sochi's dice Life Marco. Sochi's Life fue allí a decirle, hay un problema. Los políticos normalmente lo que les interesa es su dominación y su elección. Lo demás es a veces. Entonces, en los terrenos de Rupert Rhodes, muchos políticos locales lo interesaban para dividirlos en parcelas para sus electores. Entonces, Sochi's Life fue y se reunió con esa gente y les dijo, ustedes están pensando que fue un en funcionario pajaritos preñados. de la administración Fortuño. Sí. Correcto. Están pensando en pajaritos preñados. Aquí vamos a hacer unos hoteles. Hoteles, ustedes a lo mejor podrán trabajar. San Antonio, Sí, Hacha. Licenciado video, San Antonio Hacha, usted estaba hablando, se está muerta la risa con eso. Yo creo que parte del problema es que el gobierno de Puerto Rico y sus oficiales no han tenido como prioridad desarrollar esos terrenos que van desde Ceiba a Vieques y a Culebra a reclamar no solamente limpieza, sino lo que corresponde en términos de desarrollo económico para la región. ¿Y a quién le reclamamos la limpieza en Vieques y el nivel de contaminación tan grande Hay que que hay? reclamarlo a la Marina, al gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho después de la lucha? No, La gente colonizada se no perdió. se atreve a mirar a los ojos al colonizador. Se ha hecho. Ese planteamiento de que el colonizado no se atreve a mirar al colonizador. A los ojos. Yo creo que esto es muy simple. O sea, no tenemos la visión en ninguno de los partidos de cuando se nos presenta en bandeja de plata la oportunidad de hacer un desarrollo económico sostenible, bien planificado. Nosotros no lo hacemos. No necesitamos la ayuda de ellos dentro de los terrenos que no están contaminados. Hay suficientes terrenos para hacer un montón de cosas. Y si tú empiezas a hacerlo ahí, ellos van a decir, espérate, estos están utilizando bien los recursos que le hemos dado, vamos a ayudarlos para que los demás recursos también puedan desarrollarse. Ahora tenemos que hacer una breve pausa. Usted siga conectado a ABC Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales porque ya volvemos con más de esta edición especial. Y continuamos con esta edición especial de Directo y Sin Filtros, repasando momentos históricos en la política que han moldeado precisamente la política, redundantemente. Vamos a ahora pasar a un tema que fue en el 2007 y fue bajo la administración... 2005, debo decir. Y fue bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, con un tranque con el presupuesto del país, y decidió cerrar el gobierno, y tenemos aquí uno de los que fue protagonistas en esa controversia. Kenneth, quiero comenzar contigo. ¿Por qué llegamos a cerrar el gobierno? Es la primera vez que se cerraba el gobierno. Eso no es un acontecimiento histórico importante. Es una de las primeras manifestaciones de lo que se convertiría en una cosa sí verdaderamente históricamente importante, que es la quiebra en el 2015, la aprobación de la ley promesa en el 2016 y la secuela de todo eso hasta el sol de hoy. Pero por algún lado se empieza. Pero por ahí fue que se empezó. O sea, ese fue un tranque. El gobernador Aníbal Acevedo Vilá, nosotros le habíamos aprobado. Nosotros era que el Senado. La oposición. La oposición. La rama de gobierno más cercana al pueblo. O sea, el gobierno compartido, el PNP, que tenía el poder. El PNP, que controlábamos el Senado y la Cámara. José Aponte y Kenneth McClinton. Habíamos aprobado un presupuesto balanceado, decente, pero mira, aquí hay dos riéndose. Pero con unas reglas bien estrictas de que no se podía gastar un centavo más de lo que entraba, que eso está en la Constitución,
pero nadie nunca lo sigue. Y segundo, que teníamos que empezar a dejar de usar dinero no recurrente para hacer gastos recurrentes. La deuda extraconstitucional. Y entonces él miró nuestro presupuesto con esas reglas y miró la Constitución. La Constitución decía que si no se aprobaba un presupuesto, quedaba en vigor el presupuesto existente. Como el presupuesto existente no tenía esas reglas, aunque estaban en la Constitución, él dijo, pues yo me quedo con el presupuesto existente sin tener las manos amarradas. Okay. Y entonces, ahí el tranco. Ahora, él cometió un grave error, y es que en mayo, a finales de abril, principio de mayo, él viene y dice, voy a cerrar el gobierno. Porque se queda sin efectivo. Porque se le acabó el dinero para ese año y tenía que seguir gastando. Pero al hacerlo, cometió un error gravísimo para la juventud puertorriqueña. ¿Cuál? Le digo a la juventud puertorriqueña, tu educación no es importante. ¿Cómo así? Porque él debió haber... Pero Kenneth sigue politiqueando tantos años después. No. Es que estos son hechos políticos históricos. Él le dijo eso a la gente. No, claro, él lo hizo. Él lo hizo. Tú lo interpretas así. No, es que es la única manera. Él vino y canceló las clases. En el último mes. Cuando estaban a una semana de empezar los exámenes finales. Y él debía haber cerrado más herméticamente otra cosa en el gobierno. Y no las escuelas. Y no las escuelas, dejar que las escuelas completaran las clases, completaran los exámenes y entregaran las notas. Pero no es que él le dijo a la gente, mira, esa es la interpretación de que él le dejó saber, ustedes los niños, su educación es menos importante terminar es un el semestre. Adicional de lo que yo estaba planteando de que el imperio Puerto Rico está no dejaste a Kenneth terminar. Hay un mira, Kenneth se quedó con el dedito así. Mira, Kenneth se quedó con el dedito y no terminó. Déjame que termine. Y después que entregaran las notas, pues que en el mes de junio no hubiera dinero y cancelaran las cosas. Pero en el mes de mayo, hasta el 15 o el 20 de mayo, tenían que concluir el semestre, porque hay que decirle a los niños, tu educación es la cosa más importante del mundo. Ok, te he escuchado, Kenneth. ¿Cómo ves? Voy contigo, Marco Antonio, pero déjame escuchar al licenciado San Antonio Acha. Porque Kenneth está haciendo una interpretación. Claro, y lo que pasa es que cuando no hay dinero... Pero la interpretación no le parece lógica. No me parece lógica, porque si no hay dinero en mayo, ¿cómo yo voy a seguir operando en mayo y esperar a junio? Entonces es falso que no haya dinero. Lo que no dice Kenneth. Usó dinero para otras cosas. Lo que no dice, menos importante dice Kenneth es que ellos tenían la llave para que esos estudiantes regresaran a tomar las clases. ¿Cuál era la llave? Los exámenes, ¿Cuál era la llave? Porque ellos eran los que tenían... Dejar la botarata. No, la botarata no, pero no hay duda que fue un gobierno muy contencioso, un gobierno que se le llamaba compartido, nunca lo fue más bien un gobierno dividido. Y que demostraron, tanto el señor Aponte en la Cámara como en el Senado. Debo hacer excepción de Kenneth, que era más razonable, pero había allí unas fuerzas que él las conoce muy bien. Porque las fuerzas que le querían tumbar la cabeza a Kenneth, ¿no? Las combatió. Sí, y lo logró. Que lo que querían más razonable, a Kenneth le pudieron hasta malos nombres. Decían el Pavaclinto. El Pavaclinto, que no es el que más razonable trató de hacer. A eso me refiero, y yo que fui asesor... Llamarme Pava es bien malo. Por eso. Pavaclinto. Imagínate. Y yo que era asesor de Aníbal Acevedo Vila en ese cuatrienio, fui su asesor legal. Y nos llevábamos bien. Y su asesor en seguridad pública, sabía que había unos niveles de comunicación mínimos que eran necesarios en un gobierno, pero solamente con Kenneth McClinton, con nadie. Bueno, y algunos de sus senadores, pero en la Cámara era muy difícil. Entonces, pues lo que se dice cuando el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto dicen se acabó el dinero. No hay cash. Bueno, pues se acabó, pues no es que yo pueda decir sigue funcionando educación, sigue funcionando salud, bueno, no hay cómo pagarle cómo le pago después a los maestros. Mira, el Código Civil hace a los padres responsables de los daños que ocasionen sus hijos o los perros. Ahora, Estados Unidos es el tutor. Esto es una colonia. Pero porque los animales. El Código Civil. Exacto. Claro, pero o sea, aquí... ¿Pero qué tiene que ver con el cierre del gobierno? En la crisis económica de Puerto Rico, que se dejaron aquello, que hay una Junta de Control Fiscal, Estados Unidos es responsable. Es responsable.
Ellos son el tutor. Pero ahora han nombrado una junta Estados Unidos de no estaba supervisión gobernando fiscal. en el 2005. Esa decisión fue una decisión Estaba gobernando de desde el Milá. 1898. Sí, no, hay un gobernador que fue electo y fue Aníbal Acevedo Milá. Y él fue el que tomó la decisión. No lo cuadraba ni a Velázquez. Pero claro que no. Y los que gastaban aquí eran los puertorriqueños, el PNP y el PP. Pero tiene un puntito ahí, Marco. Meto la cuchara. El puntito es... ¿Cuál es el punto, Carmen? Ese tranque de gobierno fue un primer paso para lo que luego se convirtió en la quiebra, porque se empezó a gastar y gastó Aníbal y gastó Fortuño y gastaron. Se acabó la 936. Al acabarse la 936, las finanzas de Puerto Rico CJ. Las acabó el americano, porque ¿quién tiene poder sobre el código el de americano? No, la acaba el americano a petición del PNP en Puerto Rico. Eso no lo podemos olvidar. Cuando se le fue a decir a Charlie Rangel allá en el Congreso, y él dijo, yo tengo una carta del gobernador diciendo que la eliminemos. ¿Qué? Oye, era el gobernador Pedro Rosselló. Desde la 936, la economía de este país, ha crecido desde el mantengo. Que se eliminara la 936. Pedro Rosselló pidió que se eliminara la Romero Barceló eran enemigos. Romero Barceló, ¿no? Carlos aprisionó a Romero. Mira, Carlos Romero aprisionó a Pedro. Pedro originalmente no lo quería, pero para no perder el control de su la partido. fuente primaria, no con ninguna de esas fuentes secundarias que yo le estaba hablando. Ajá, pero ¿y qué dice la fuente La primaria? fuente primaria, el que tomó la decisión, el que firmó la ley, De eliminar. me dijo a mí mirándome a los ojos, y Carmen sabe la relación que hay entre esa persona y yo. ¿Qué le hablar dijo? horas largas sobre ¿Pero eso. qué y te otros dijo? asuntos. ¿Qué te dijo? Me dijo, yo fui el que tomé la decisión. ¿Y por qué tomó la decisión? Y tomé la decisión por razones nacionales, no por nada que tuviera que ver con Puerto Rico. Porque él tenía a un senador de su estado, Arkansas, que le estaba diciendo que eso era una condición para poder tomar otras no cosas. era una petición del Partido Nuevo Progresista del No, gobernador, del era una decisión, no le hubiera llegado al presidente a su escritorio. Le llegó por senadores de su estado. No le hubiera llegado al presidente de Estados Unidos. Y me lo dijo mirándome a los ojos. Y cuando un presidente de los Estados Unidos me mira a mí a los ojos y me dice algo y me dice que esta es la Pero verdad, él también miró a los ojos a alguien y le mintió bajo juramento sobre Mónica Lewinsky. Muy breve, mira. Carlos se opuso a la 936 siempre porque era un privilegio que no puede existir en la estadidad. Sistema contributivo en Estados Unidos tiene que ser el mismo para los Él decía que porque era mantengo contributivo. Bueno, pero él cambió el mantengo contributivo por otro tipo de mantengo. Y corporativo. Y no era mantengo porque creaban empleo y la 936, Carlos le fue el que comenzó el proceso para eliminar la 936 y sinceramente al principio Pedro Rosselló se opuso. Pero Carlos usó esa estrategia de dividir el partido, de tratar de controlar el partido y muchas veces Rosselló tuvo que ceder. Hay un libro que explica esto detalladamente de Félix Córdoba Iturregui. Lo pueden comprar en la librería. Brevemente, el tema del IBU. Finalmente, ¿cuál fue ese tranque al final en esa negociación que se da para poderse aprobar? Porque siempre yo propuse el IBU. Usted fue el que propuso el IBU. Yo propuse. ¿Y cuál era el porciento que usted había Alejandro propuesto? quería el IVA. Era lo mismo. Sí. 4,5. Ajá. Yo recuerdo. 4 y 5,5 y 1,5. 1,5 para los municipios. 5,5 en total. Ok. Y se aprobó de esa manera. Tú buscas el proyecto que se aprobó y se aprobó de esa manera. Pero era después que un tiempo antes se había eliminado el 6.6. Era el arbitrio 6.6. Y un video que aparece, que se presentó en la época, que era de Aníbal y de Héctor Ferrer celebrando que habían cogido de zángano a la gente. Bueno, pero yo en las negociaciones, yo dije, no, aquí lo que hace falta es eliminar el arbitrio general del 6.6, que es altamente inflacionario. Y les puedo explicar por qué. Y después movernos al IBU, que nos deja igual o un poquito más. Y no es pero nos quedamos con todo. No al final del día nos quedamos con todo. Al final tenemos el IBU más alto de todo el mundo. Pero puesto al income tax. ¿Por qué? Porque saben que si estos estados tú no puedes pagar federal income tax y state income tax. Ellos quieren que el estado levante fondos con IBU, con sales tax, que es negativo a los pobres. Porque el income tax, el que gana más, paga más. Ahora, el IBU y en la IVA. Todo el mundo paga lo mismo. Todo el mundo paga lo mismo y es regresivo para los que tenemos menos chavos. Y tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue de Directo y Sin Filtro. Regresamos con más.
continuamos con esta edición especial de Directo y Sin Filtro, haciendo un repaso sobre momentos que han marcado la política en el país. Y ahora nos movemos al verano del 2019, cuando el pueblo se lanzó a la calle en una manifestación multitudinaria sin precedentes y culminó con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Algo que impensable, que un gobernador renunciara, 2 años llevaba como incumbente y tuvo que salir renunciando luego de que su mismo partido le pidiera también la renuncia. Tras de publicar el chat. Claro, y no olvidemos que lo que lo desató muy bien, Carmen, fue ese polémico chat donde pues hablaba... Tampoco olvidemos que no fue el pueblo ni la oposición los que lograron el resultado de ese verano del 2019. Fueron los legisladores del Partido Nuevo Progresista que le informaron al gobernador que si él no renunciaba, ellos se iban a residencial. Sí, pero eso fue lo que decidió el asunto. Kenneth, pero no podemos olvidar que los legisladores representan al pueblo y el pueblo estaba en la calle. Por eso, pero fueron los legisladores del PNP que tuvieron la interesa de carácter. Perdió la confianza el PNP en su gobernador. En su gobernador. Y eso fue lo que provocó la renuncia y no más nada. Segundo, esa interesa de carácter. Y es el primer incidente de un periodo de 2 años de transformación en Puerto Rico, donde al final del día, ¿qué fue lo que pasó? Que el pueblo religió al mismo partido que había electo originalmente al gobernador, a quien ese partido le requirió que renunciara. Esa es la realidad. Esa interesa de carácter de la que habla Kenneth fue obviamente provocada por la ciudadanía, por los reclamos, donde quiera que se metían. En el Capitolio no podían estar tranquilos, claro, en las calles estaban abarrotadas de gente. Había una indignación, ¿verdad? Porque yo creo que cuando se toca la sensibilidad de la gente con temas particulares, es algo que provoca más... contra la mujer, contra todos los grupos que uno pensaría, no hubo... Aunque después salieron unos cuantos chats de otros partidos. Muy lindos, ¿sabes? Pero no han generado, por alguna razón, la indignación de la gente para que se tire a la calle. Yo puedo pensar como tú, son tan malos unos como los otros, pero no veo por qué acá no generó la indignación, porque en ese chat al que tú puedes hacer referencia no estaba el gobernador de Puerto Rico y pienso que eso... Pero un gobernador después del huracán María que tenía un montón de dinero en su cuenta de reelección. Además que la gente... con unos números, antes de eso, con unos números que parecería que iban de camino a la reelección fácilmente. O sea, como que no era un gobernador débil hasta que llega el chat como tal. Yo creo que la gente tenía... Era un gobernador que estaba fuerte. La gente tenía mucha molestia, el tema de los recursos, se ningunearon muchos de los... ¿Y cómo que vuelven a reelegir al partido del cual era se ningunearon muchos de los muertos. ¿Cómo? El presidente Trump vino aquí y tiraba papeles como de una manera... ¿Por qué se reelige al PNP de nuevo, entonces? Pues, yo no sé, los pueblos cometen ese tipo de errores y decisiones. Para mí... ¿Cuál era el error? ¿La protesta o para mí el error fue reelegir a un gobierno al que acabas de sacar. Es verdad que era otro el jockey, pero se reelige a un gobierno que había ya pasado por eso. Licenciado Marco Antonio Rigau. Hay un libro que publicó un ex senador de Arkansas, se llamaba William Fulbright, sobre la guerra de Vietnam, y él tituló el libro The Arrogance of Power. Y eso fue lo que le pasó a Ricky. Fue arrogante. La arrogancia del poder. A él y a su círculo. Y a su círculo cercano. Ese chat demuestra la arrogancia del poder. A unos muchachos jóvenes se les entregó el poder del país y se creyeron que era un juego de monopolio o un juego de video game. Y otros han sido arrogantes, pero no lo pusieron en un chat. Bueno, está bien, pero... Porque la arrogancia del poder sí es... La colilla de fortaleza. Y la contestación de lo que tú dices, pasa lo siguiente. Este país cada vez más ha votado más americanizado. ¿En qué sentido? Y eso choca, pero cada vez más las posibilidades de la independencia aumentan. A mayor número de estadistas, las posibilidades de la independencia aumentan. Mientras más duro tú tires la bola contra la pared, más duro rebota. Acuérdate de eso. Los estadistas se creen que ganar las elecciones aquí significa algo. No significa nada. Repartirse el presupuesto. Pero en Estados Unidos no... Gerenciar la colonia. Claro. Pero los partidos políticos lo que quieren es administrar lo que hay. ¿A quién le dan la iguala? ¿A quién le dan el contrato de construcción? ¿A quién le dan el contrato de abogado? O sea, repartirse el poder. El PNP sabe
que hasta mismo Trump ha dicho que la estadidad no tiene ninguna posibilidad. El Trump lo ha dicho, el partido sacó la estadidad del programa, el Partido Republicano, el programa del 2024. No existe la estadidad, lo sacaron. ¿Y no es porque cree que puede ser Puerto Rico un estado demócrata? ¿Quién? Seguro que sí. Estados Unidos, o los republicanos particularmente. Tú puedes poner las razones que tú quieras, pero Es lo que he oído. la candidata a gobernadora es republicana. Pero mira, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, es republicano. O sea, cuando tú vienes a ver el liderato político PNP, es republicano. Pero esa percepción que tienen los republicanos, esa percepción que tienen los republicanos de Puerto Rico, que es un estado demócrata que va a alterar el balance Pero que eso- tienen ahí, eso es lo que la se van dice. a validar aquí con la cuarta papeleta, idea del PNP, de poner aquí a la gente en un concurso, a votar por en un la concurso que presidencia. cojan entre Biden y Trump. Exacto. Bueno, pues cuando lo hagan y Biden aquí saque 80% Déjame o escuchar a 70, Yo estaría van a dispuesto a hacer un echarle negocio. maíz Pero a Se eso. gana la estadidad y respaldamos que Estados Unidos honre el voto de la estadidad. Y Estados Unidos no lo honra, olvídense de la estadidad. O sea, yo estoy Déjame dispuesto escuchar a que si gana la estadidad, le digamos a Estados Unidos. Vamos a ir para allá juntos. Mire, Exacto. ganó la estadidad, Exacto. la gente la quiere. Otórguela. Vámonos, ajá. Y cuando Estados Unidos les diga, miren muchachos, ustedes pueden pedir lo que quieran. Pueden pedir para Navidades un Maserati, lo que usted quiera. Ajá. No hay Maserati. Ok. La última vez que pedimos la estadidad, el resultado fue lo que cualquiera hubiese dicho, que si yo lo sugería hace 3 años atrás, me preguntarían que qué yo me estoy fumando. Cuando los demócratas votaron unánimemente, cuando los demócratas votaron unánimemente en Por la el Cámara de proyecto de Representantes por el Nidia Velázquez, proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González, El ellas 839. juntas, que Ellas tampoco juntas, que nadie se nunca- esperaba Claro, eso, claro. para lograr, para facilitar. Cuando las opciones que no sean posibles sean descartadas, va a quedar una cosa. Lo demás no es posible. Pero seremos ¿Y cuál es la única cosa? ¿La independencia? Colonia Forever es lo que... La independencia a su Yo juicio. no he dicho eso. Por ¿Y eso, cuál es la única? ¿Cuál es? La Colonia Pero te Forever. estoy No, yo no he dicho preguntando. eso. Hay 3 opciones en el proyecto de Nidia Velázquez. ¿Cuáles son las Libre 3? asociación, Libre independencia y estadidad. Lo que dice Márquez, si tú no quieres la independencia, vota por la estadidad el 5 de noviembre. Y Eso si es lo no que vamos quieres a la estar haciendo. estadidad, de las 3 te queda una. La libre Que es asociación. tal vez la segunda opción. La No, libre- pero de la mayoría. bajo la teoría de Marcos, independencia, libre bajo la asociación. teoría de Marcos, No. si tú quieres la independencia, tienes que votar también por la estadidad. Ok, pero... No, pero no, la- vamos a votar. Que si ganan, se los reconocemos. No, Y- para que y rebote con más eso- duro la para que bola. rebote más duro, Para que sí, rebote sí, más sí. duro la bola. Pero entonces, o sea, Ay, pero Guillermo, entonces en ese sentido, imagino que es Hela Forever lo que plantearías. Hasta que ¿verdad? Estados Unidos decida otra Cada cosa. vez que Mira, Estados Unidos hemos votado vino por aquí cuando estadidad, quiso y se van cuando ha quieran. aumentado. Uno a la vez para poderlos escuchar. Cada vez que hemos votado por la estadidad, hemos logrado cosas a nivel de la política nacional que no habíamos logrado antes. En esta ocasión fue que hace 2 años atrás, o menos de 2 años atrás, Se logró el proyecto. se logró que el 100% de los demócratas en la Cámara de Representantes votaran por un proyecto De de estadidad. estadidad. Que Nidia Velázquez se diera cuenta de que no podía Pero nos seguir con fuimos las para la posturas de antes. estadidad y todo. Bueno, y es el que tema era la renuncia pero de Ricardo Pero Rosselló Kenneth le tras da, las fíjate como Kenneth le da un manifestaciones. spin a un proyecto que murió, que no tuvo apoyo en el Senado, pero él se va con Nidia Velázquez a la Cámara. Pero no dice que Jennifer González no consiguió un voto en el Senado de los de ella. Pero está bien, ese es el spin que hacemos aquí Ok. sobre Ricardo Rosselló. Pero es él una está- vergüenza Pero que la carga Cámara, este el país. Congreso es importante también, la Cámara de Que el Congreso son Representantes. ambas Claro, cámaras, son dos, claro. claro. Con eso Este un país- tercio de la Vamos a pelea. escucharnos, vamos a Este escucharnos. país carga la vergüenza de que un gobernador haya tenido que salir por la puerta de atrás, básicamente expulsado por el pueblo de Puerto Rico. Como legisladores de su partido. Expulsado por el Pero pueblo de el legislador Puerto representa Rico. Si los legisladores de su Claro. partido no hubiesen Pero que- dicho, No, te había tienes que legisladores ir, de otros partidos él que se no hubiese saben. quedado y Pero terminaba. Kenneth no puede disminuir la presencia de la sociedad civil en las calles, de la gente en las calles, de las personas mayores en las calles, de los reclamos. A eso los líderes del PNP sucumbieron, Respondieron, escucharon. Así Pero que- Johnny Méndez tenía la potestad de residenciar, de iniciar un proceso de residenciamiento. Y se lo Y dijo. la primera que le Pero no pidió, lo hizo. pero la Y se primera lo que le hizo. pidió la Bueno, renuncia fue mucho compañera de costó, papeleta. muchas protestas costaron. Pero Jennifer fue Muchas la protestas Jennifer costaron. fue la compañera primera de que dio. papeleta de Ricardo Rosselló y fue la pidió primera El que le pobre pidió la viejo San renuncia. Juan, el pobre viejo San Juan estaba ya básicamente en ruinas y no se acababa de Rosselló.
Eso no hay cuerpo que lo aguante. Pero eso marcó obviamente nuestra historia porque es la única vez que un gobernador ha tenido que renunciar. Los políticos, ¿ustedes creen que después de ese evento del verano del 19 tienen el oído en tierra a ser mucho más prudentes con el manejo de la política y cómo ellos se comportan, que no vayan a equivocarse tan salvajemente como se equivocó? En el PNP nosotros nominamos candidatos a la legislatura que estaban dispuestos a actuar objetivamente cuando es esencial actuar objetivamente. Y se demostró en el verano del 19, donde ellos dijeron, no, Ricardo, lo sentimos, o renuncias o te vamos a recibir. Pero ese es el mismo PNP que eligió a Ricardo Rosselló unos años después a un cabildero de esos de embuste y lo reeligió por nominación directa. De forma abrumadora. Más allá del pitch político, ¿no? El empujón político que quieren tratar de hacer. El de tuyo no es político, ¿verdad? No, casi nunca. Brevemente. Yo estaba aquí apoyando al Partido Popular o a alguien en particular. Pero es político. Hay una diferencia entre análisis político. Pero una cosa es partidista claro. y otra cosa es Estamos hablando de política. Pero hay una político. diferencia de analizar la política o empujar a la línea política. Hay una diferencia. Y el que no se da cuenta de esa diferencia, pues está enajenado. ¿Y a quién tú empujas? ¿A quién tú empujas? Yo no estoy empujando a nadie. Estoy analizando. ¿A quién yo he empujado aquí? A nadie, pero no. Hablé bien de Pedro José yo, que nunca voté por él. Mira, pero dime ¿a quién cuál yo he empujado? Pero, lo que pasa es que yo te hago la pregunta, ¿y tú a quién empujas? No hay ninguno que me convenza del liderato que tenemos ahora. Están todos malos. No es que sean todos malos, es que aspiran, pero no me inspiran. Pero mira, el problema de este país es que el país ha ido poco a poco caminando en una dirección pidiendo la anexión. ¿Cómo? Y yo lo que digo es que el país ha ido caminando en esa dirección, pero el mundo y la realidad va caminando en otra dirección. Y vuelvo y repito, mientras más duro tú tires la bola contra la pared, que va a rebotar. Rebota. ¿Y la unión permanente del Partido Popular no es una forma de anexión? Es un concepto abstracto, tan abstracto. Okay. Miren, yo le he dicho. Yo le he mencionado. No. Eso es un concepto y dejemos esa pregunta de Carmen en el tintero, la respuesta de Marcos, porque tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. La política está llena de... Este segmento es presentado por Winmar, energía de la buena. Es tan difícil analizar justamente hechos que ocurrieron hace tiempo. En el momento era fácil decir una cosa, pero años después hay otra interpretación, una mirada distante. El tiempo nos permite ver las cosas en la distancia y quizás tener una interpretación diferente. Pero claro, uno no está en el juego de pelota en ese momento para decir, no, el jugador debe estar en primera base, yo voy a cambiar el pitcher, no, yo el bateador es el que voy a cambiar. Así es muy fácil. Las opiniones de nuestros panelistas todas tienen elementos de verdad, pero tiempo que pasa, justicia que se escapa. Y hay muchas cosas que no las sabemos, muchas cosas que obraron que no fueron del conocimiento del público. Lo más importante, a mi juicio, es que esa historia arroja luz sobre el presente y sobre nuestra conducta en el futuro. Por ejemplo, yo espero que nunca haya otro caso como el de Maravillas, que se maten dos personas por un asunto político y que lo hagan no en defensa propia, sino como un asesinato. Yo espero que mejoremos nuestro sistema eléctrico, que nunca podamos estar culpando un apagón de si se robaron o no se robaron las elecciones. Yo espero que Puerto Rico se dé a respetar, porque hay cosas que no son negociables y la salud de la gente en medio de un bombardeo y la limpieza de una isla contaminada como Vieques, eso no es una tontería que uno puede echar al olvido. Yo espero también que los políticos sean más prudentes, que recuerden que en un mundo mediático lo que se escribe, lo que se dice, perdura para siempre y alguien lo va a saber. Así que la enseñanza del programa de hoy es para que la gente sepa que uno es responsable de lo que hace y que la historia es bien fuerte y nos pasa juicio a todos. Así que más vale que la historia de la cual estos dirigentes son parte sea una historia cierta, sea correcta.
Esa es mi opinión. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Carmen. Nosotros hemos llegado al final de esta edición especial y como siempre le agradezco a mis compañeros Jonathan Lebrón y a la Mujer Noticia Carmen Joubert por acompañarme durante la tarde de hoy. Los esperamos en otra edición de Directo y Sin Filtro a las 5:30 por ABC Puerto Rico. Que tengan todos muy buenas tardes. Chao.